Muy buenas tardes y les damos ya la bienvenida a todos los que se están conectando a este foro en donde hoy vamos a hablar del impacto de la transformación digital en la competitividad europea. Y decimos una palabra que, sin lugar a dudas, es clave: la competitividad. No es noticia ni es novedad, algo que se viene hablando de manera significativa en los últimos años, y es qué está pasando en materia de evolución no solamente digital y tecnológica en Europa, sino también qué está pasando con el desarrollo de esas grandes empresas que hoy, por ejemplo, se están viendo en China, se están viendo en los Estados Unidos, el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo también de grandes proyectos tecnológicos. De hecho, si nos estás viendo, que sabes perfectamente que la conectividad con la que estás hablando pasa por una empresa básicamente norteamericana, porque los grandes proveedores finalmente y los que mueven el tráfico mundial de Internet son en su mayoría, el gran porcentaje son empresas, por ejemplo, de los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de competitividad y hablamos también de un futuro, esa competitividad también se relaciona con la capacidad de generación de riqueza, generación de oportunidades, generación de nuevos empleos en un mundo cada vez más digitalizado, en un mundo donde cada vez vemos más procesos automatizados hechos por tecnología y nuevos puestos de trabajo, nuevas posiciones de trabajo que surgen justamente vinculadas al sector tecnológico. Pero no solamente ahí, claro está. Bueno, llega el momento de presentar por qué este foro que estamos compartiendo hoy es un foro en el que tenemos a nuestro co-conductor y moderador que nos está acompañando hoy conectado online. Le damos la bienvenida al diputado del Parlamento Europeo, José Cepeda. José, bienvenido, es un gusto tenerte nuevamente este mes en este ciclo que estamos llevando adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, depende. Para mí es un auténtico placer estar con todos vosotros y efectivamente el poder compartir temas de gran actualidad, que al final es también uno de los principales objetivos que en este ciclo de conferencias, de charlas con expertos, a través de la comunidad académica de UNIR, de Foro UNIR, pues estamos construyendo. Por lo tanto, insisto, un placer para mí también estar con todos vosotros hoy de nuevo. Muchísimas gracias, José. Y creo que es el momento de presentar a un invitado especial que hoy nos acompaña también en este foro. Y estamos hablando de Miguel Sánchez Galindo. Él es el director general de la Asociación Digitales. Miguel, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro UNIR junto a José Cepeda. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, José Cepeda. Es un placer estar con la comunidad UNIR y un placer un poco compartir nuestras ideas desde Digitales y debatir, ¿no? Voy a introducir ya una primera matización, Jorge, a tus palabras. La conectividad no la tenemos gracias a las empresas americanas. La conectividad la tenemos gracias a las empresas europeas, a los operadores españoles y a las empresas tecnológicas españolas y europeas como Ericsson, Nokia, los operadores de infraestructuras, que son empresas completamente españolas y europeas, ¿no? Pero bueno, seguramente lo compartiremos en el debate. Buenas tardes y buenos días. Sí, yo debo hacer también entonces la corrección, porque cuando hablé de esto, en realidad estaba hablando, o debía aclarar que debía referirme a todo lo que es hoy los Amazon Web Services, y es donde hoy se aloja en gran medida todo lo que hay en materia de compañías digitales, etcétera, esa gran competencia entre Microsoft, Google y Amazon, que compiten ferozmente por concentrar precisamente allí el guardar toda la información y todos los datos que tienen de nosotros. José, me parece que sería muy bueno ya comenzar con esta conversación. Yo quiero invitar también a todos aquellos que nos están acompañando, conectados online,
tienen a disposición un chat, ¿sí? Y a lo largo de los próximos 40 minutos, si ustedes tienen algún comentario o tienen preguntas para hacer tanto a José Cepeda como a Miguel Sánchez Galindo, pues no duden en dejar su comentario a través de este chat y también lo vamos a trasladar, lo mismo que las preguntas. Así que, José, adelante, creo que va a ser imperdible, es imperdible este diálogo entre tú y Miguel. Bueno, pues lo decía, muchas gracias por vuestro acceso a esta gran comunidad educativa que además habla en castellano, habla en español, y esto es uno de los principales puntos de conexión, por ejemplo, de algunos países europeos con todo el contexto latinoamericano, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de la transformación digital y de la competitividad en un contexto global, es muy importante saber que según se van desarrollando los países, según los países van digitalizándose, nuevos sistemas, nuevos sectores, nuevos modelos también de negocio van irrumpiendo en nuestras economías. Y eso también genera un compendio de un mayor progreso en general para todas las sociedades, pero sobre todo también nuevos modelos también de formación, donde las investigaciones de las academias, por ejemplo, universidades, tienen que esforzarse cada vez más para hacer personal más capacitado que realmente sea competitivo para nuestras empresas y que coloque a las empresas cada vez más digitalizadas en un buen nivel, digamos, de competitividad precisamente en esta economía globalizada, ¿no? En ese contexto, bueno, pues me gustaría un poco también compartir con Miguel, conocer realmente qué sectores son los que más están evolucionando, los que más se están digitalizando. Porque es verdad que cuando hablamos de digitalización, posiblemente podríamos decir que todo el desarrollo tecnológico puede afectar prácticamente a casi todos, ¿no? Pero no sé si en tu opinión hay unos que tienen una mayor inclusión, que la tecnología les está afectando de una forma más directa o indirectamente, si eso incluso afecta, por poner un ejemplo, al mercado laboral, a los sistemas productivos, ¿no? Yo creo que hay muchas variables donde al final el efecto de la digitalización tiene sus claves también con respecto a la propia economía de cada uno de los países, ¿no? Bueno, no sé, me gustaría que nos pudieras acercar también un poco esa realidad que está muy conectada, como decía antes, entre Europa y Latinoamérica, precisamente en algo tan básico, por ejemplo, hablando de inteligencia artificial, como es nuestro propio idioma, ¿no? Que algunos estudios he leído con respecto a eso, ¿no? De cómo entrenar incluso algún modelo en español puede tener más ventajas, ¿no? Que las respuestas que hoy tenemos prácticamente basadas en modelos norteamericanos, por poner algún ejemplo. Pues muy buenas tardes otra vez de nuevo a la comunidad UNIR y a José. Realmente me planteas una pregunta, digamos, muy amplia, ¿no? Yo creo que la digitalización efectivamente está afectando a todos los sectores de la economía española, europea y global, en Latinoamérica. Me voy a permitir un poco simplemente presentar digitales, porque yo creo que es importante saber a quién estamos representando, digamos, en la patronal del sector tecnológico español. Está configurada por las empresas de telecomunicaciones, empresas de tecnología y empresas de innovación digital, que aproximadamente nuestros asociados no son muchos, pero son líderes en esos segmentos. Estamos hablando de 60 empresas que suponen prácticamente un 6% del Producto Interior Bruto español, y que está en un sector muy importante para la economía, ¿no? Yo creo que en España el sector digital representa casi un 21% del valor añadido bruto, por tanto es un sector muy importante, incluso más importante en cuanto a contribución al valor añadido bruto que el sector turístico, quizás sea un poco el sector referente en nuestro país, ¿no? Por tanto, yo creo que es un sector muy relevante. Y es un sector también que está afectando de forma diferente a las diferentes regiones, comunidades autónomas y países, ¿no? Yo creo que en aquellas regiones con una mayor intensidad tecnológica el crecimiento está siendo superior que en el resto. Yo creo que después podemos poner algún ejemplo.
Pero por centrarnos un poco en la pregunta de en qué sectores está afectando más la digitalización y en particularmente sectores como la inteligencia artificial o tecnologías como la inteligencia artificial, yo creo que son muchos. Quizás poner un poco de relieve algunos de los últimos datos que hemos publicado en Digitales, en el informe o en el libro blanco de la inteligencia artificial en España, donde se ponía de manifiesto que, analizadas las 18 principales industrias de nuestro país, prácticamente en la mitad, el 50% de las horas de trabajo iban a ser afectadas, iban a modificarse por la incorporación de la IA, ¿no? Hay sectores como el sector financiero, donde la incorporación de la IA está suponiendo ya un impacto de casi un 70% en las horas de trabajo de estos sectores. Sectores como la industria manufacturera o el comercio pues están superando casi el 50-60%, y hay otros sectores también donde, como el sector salud, donde quizás no tiene tanto impacto en cuanto al mercado de trabajo, pero sí en cuanto a las soluciones y al avance tecnológico que la tecnología, la inteligencia artificial está teniendo en estos sectores, ¿no? Incluso en sectores más tradicionales como el turismo, pues es evidente que la incorporación de tecnología, las nuevas plataformas, la nueva experiencia de utilizar, digamos, el transporte, la movilidad, está cambiando plenamente muchos sectores, si no diría todos los sectores de la actividad española. Sí, lo que me gustaría también preguntarte es, efectivamente está cambiando muchos sectores, pero no es menos cierto que también posiblemente dentro de esos sectores también están generando nuevos modelos, ¿no? Nuevas formas de crear también, por ejemplo, economía. O sea, hay una tendencia colectiva que se establece mucho en los últimos tiempos, pensando, bueno, esto diría yo que es casi histórico, ¿no? Según avanza la tecnología, siempre hay algunos elementos de nuestras sociedades que dicen, en fin, esto va a quitar puestos de trabajo, se van a quitar muchísimos puestos de trabajo, esto va a afectar de una forma muy negativa, ¿no? A los trabajadores que tenían sus modelos de producción, en fin, se van anticuando, pero mi pregunta es, si no te parece que realmente la tecnología lo que hace también es abrir nuevos espacios de negocio, nuevos espacios que esa transformación digital también puede provocar nuevos modelos, posiblemente, es verdad, que hace falta posiblemente también una mayor capacitación en concreto, ¿no? Pero ¿no te parece que en ese sentido hay una apuesta también interesante que puede ofrecernos nuevos espacios de negocio y de mercado, a nuevas formas también de trabajar y de generar, en este caso, más economía de una forma distinta? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la tecnología históricamente ha producido impactos positivos en el empleo. Es cierto que la inteligencia artificial, hablamos de la cuarta o la quinta revolución industrial, va a suponer un cambio radical hasta lo que ahora habíamos vivido, pero sí que se están generando pues nuevos modelos de negocio en diferentes sectores, ¿no? Yo creo que en la banca estamos viendo cómo las nuevas empresas FinTech están revolucionando los servicios financieros de pago digital, ¿no? Yo creo que ahora mismo son múltiples las pequeñas startups dentro del sector financiero que se están abriendo hueco. En el sector de la industria, las manufacturas, pues la automatización, la robotización y la incorporación de la inteligencia artificial, de las redes privadas de inteligencia artificial, están suponiendo que realmente un nuevo cambio en la forma de producir. También en el comercio y en el retail, yo creo que están surgiendo nuevas oportunidades que la digitalización, la tecnología, la venta online están ofreciendo a los productores de todo el mundo, ¿no? Yo creo que desde una web puedes vender ahora mismo prácticamente en todo el mundo, y eso está generando pues nueva economía y nuevos servicios, ¿no? Por supuesto, como comentábamos, en el sector de la salud o la biotecnología, lo que es la telemedicina, la incorporación de tecnología en los tratamientos personalizados, en la prevención y detección de ciertas enfermedades, o en la personalización propia de la medicina, pues está suponiendo una revolución dentro de sectores muy tradicionales que tenían hasta la fecha poca evolución, ¿no? Por tanto,
completamente de acuerdo que surgen grandes oportunidades para perfiles profesionales que incorporen la tecnología en cualquier sector de actividad. Miguel, si me permites, quiero compartirle primero también, contar que la gente que se está conectando en este momento, tenemos gente de varios lugares, tenemos a Noa que se conecta en España, a Nelson Vera desde Guayaquil, Ecuador, desde Valencia, Alejandro Velasco desde Quito, tenemos a Ariel Mantecón Ramos desde Madrid, todos conectados, y nos empiezan a llegar también algunas preguntas que te vamos a trasladar, Miguel, en unos minutos. Hay una que tiene que ver con medios de comunicación, que nos están pidiendo desde Medellín, Colombia, que la vamos a trasladar. A mí me gustaría preguntarte, Miguel, tú decías recién cómo Digitales tiene una relevancia, obviamente, dentro de las empresas que lo conforman, de un porcentaje del Producto Bruto de España. Ahora, desde Digitales, ¿cómo se contribuye? O sea, ¿cuál es esa contribución que podemos definir como concreta que aporta a ese proceso de digitalización de la economía de España y, consecuentemente, también en Europa? Pues muy bien, yo creo que Digitales, como asociación empresarial sectorial y como patronal del sector, lo que pretendemos es que la tecnología, transformación digital, tenga un impacto positivo en las personas, en las empresas y en la administración, ¿no? Y para ello, a lo largo del año, pues desarrollamos muchas actividades en diferentes ámbitos. Prácticamente yo los dividiría en 4. Un ámbito que tiene que ver con el tema de la regulación en el sector, ¿no? Yo creo que es muy importante que la regulación a nivel tecnológico, a nivel digital, sea flexible y que cualquier modificación en los aspectos normativos pues tenga en cuenta al sector para que no limite su competitividad, su innovación y su inversión, ¿no? Pues ahí somos continuamente aliados, en este caso de la Administración, del Gobierno, para trasladar los mensajes y nuestra aportación en los aspectos regulatorios. Un segundo elemento muy importante, como comentaba también José Cepeda, en cuanto al talento, ¿no? Nosotros somos parte de la estructura paritaria sectorial, que para aquellos que latinoamericanos quizás no conozcan este foro, es una asociación, alianza entre sindicatos, patronal y la administración, en este caso en competencias o en el ámbito digital, ¿no? En esta estructura paritaria sectorial es la que aportamos los planes de formación sectorial que necesita el sector tecnológico en España y colaboramos con la Administración para identificar cuáles son las nuevas ocupaciones que estamos buscando o que se están demandando por parte de las empresas y que tenemos mayor dificultad a la hora de encontrar esos profesionales en el mercado español. Una vez identificadas esas ocupaciones, ayudamos a definir esos currículos, esos perfiles profesionales para trasladarlos a la Administración, tanto al SEPE, a Fundae, que se encargan un poco de la formación continua y de la formación profesional, pero también incluso con las comunidades autónomas que tienen las competencias delegadas en el ámbito de la educación y la formación. Trabajamos con las comunidades autónomas con ese mismo ejercicio de diseñar, identificar necesidades formativas que ayuden, digamos, a la incorporación de profesionales en el sector, ¿no? Una tercera línea de trabajo es apoyar a la adopción de tecnología en España. Es muy importante esa adopción por parte de toda la economía y todos los sectores de actividad. Como comentábamos, como sector digital, como sector tecnológico, nosotros mismos somos un ejemplo de adopción tecnológica, pero es cierto que España es un país de pequeñas y medianas empresas y la adopción de tecnologías disruptivas pues quizás sea uno de los gaps comparado con países más avanzados en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, un dato que me gusta destacar es que la adopción de la inteligencia artificial, que como estábamos comentando, va a revolucionar un poco a todos los sectores de actividad, en España tan solo se está incorporando en un 10% de las empresas en nuestro país. Por tanto, hay mucha necesidad de generar
prácticas, casos de uso para esta incorporación de diferentes tecnologías, ¿no? Un ejemplo, pues en esta línea de inteligencia artificial, pues generamos dentro de digitales casos de uso en diferentes sectores para facilitar esa adopción en toda la economía. También hablamos de otras tecnologías como el IoT, la industria conectada, Machine Learning y la computación cuántica, ¿no? Que todavía está incorporándose poco a poco en España, ¿no? Y finalmente también intentamos con esta misión de que la tecnología tenga un impacto positivo en la sociedad, desarrollar proyectos de impacto social que tienen que ver con estar y escuchar al tercer sector, a sectores más vulnerables, para incorporar sus demandas en nuestras actividades y en las actividades de nuestras compañías. Sí, qué interesante lo que nos acabas de decir, porque además quiero que sepas, Miguel, que aquí en el Parlamento Europeo otra cosa no será, pero el debate basado en la regulación es muy importante, ¿no? De hecho, el nuevo mandato que acabamos de empezar, ¿no? Está muy ligado a esa idea general que tenemos todos los parlamentarios europeos de trabajar por la simplificación regulatoria, ¿no? Es decir, que al final tanta regulación no significa precisamente un lastre en las principales empresas, no solamente europeas, sino incluso de otras latitudes que operan también en el contexto europeo. Pero lleva razón que parece que está claro, y es una cuestión que prácticamente se comparte por parte de todos, que un exceso de regulación lo que hace es incapacitar la competitividad de buena parte de las empresas. Por lo tanto, es importante, ¿no?, ir a modelos más desregulados, sin que eso suponga, por ejemplo, el destruir buena parte de un modelo regulatorio que salvaguarda derechos y principios fundamentales, es decir, los valores básicos, en este caso, por ejemplo, del contexto europeo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta siempre poner como ejemplo pues el Reglamento de Protección de Datos, ¿no? Claro, el Reglamento de Protección de Datos, que hoy está tan presente, por ejemplo, en la gestión de los grandes tokens, de los grandes motores de datos de forma masiva para la inteligencia artificial, es una regulación que data del año 16, se puso en marcha en el año 18. Es decir, hace casi 9 años que esa legislación, donde no teníamos ya se investigaba mucho, ¿no?, la inteligencia artificial, pero no estaba ChatGPT, digamos, al alcance de todo el mundo como lo está hoy, no había sistemas de inteligencia artificial casi gratuitos como el modelo chino que acaba de poner encima de la mesa y que también ha generado una cierta disrupción en el mercado, ¿no?, con respecto a su uso y su utilización. Es decir, regular sí, para mantener nuestros principios básicos y fundamentales de la Unión Europea, pero es verdad que no reste capacidad competitiva a nuestras empresas en el mundo. Por lo tanto, yo creo que eso es una línea, sin lugar a dudas, que nos conecta. Pero me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque ¿cómo lo podemos hacer realmente para, no sé, hay algunos que hablan, por ejemplo, de vamos a intentar compilar muchas leyes en un solo marco regulatorio, pues porque en algunas ocasiones tanto regular, hay algunas leyes que compiten con otras, que colisionan con otras, y esto es un gran problema, ¿no?, para nuestras empresas. Sí, estoy completamente de acuerdo que el ámbito regulatorio es fundamental en toda la economía y en particular en el sector tecnológico es esencial, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, José, que tenemos que fortalecer el estado de bienestar europeo. Yo creo que hay modelos como el Reglamento de Protección de Datos que son un referente internacional. Yo soy también un gran defensor de la Ley de Servicios Digitales que entró en vigor el año pasado, del reglamento de la IA que entra en vigor este año y que las sanciones van a entrar en vigor en agosto, porque, como bien has comentado, con otros modelos, otras geografías como puede ser la geografía china, el respeto, digamos, por los derechos personales, por la protección de los datos personales, pues dista mucho de lo que queremos para una Europa en la que vivimos todos, ¿no? Por tanto, yo soy firme defensor, digamos, de esta legislación europea. También nos ha ayudado a que el riesgo que pueden tener, un poco lo comentaba Jorge al principio, las grandes empresas en el sector de plataformas
contenidos digitales pueden suponer un monopolio que realmente limite el crecimiento de Europa y de España, ¿no? Y por tanto, esos elementos que evitan, digamos, los riesgos del monopolio son fundamentales, ¿no? Es cierto que hay muchos elementos de simplificación y armonización que demandamos desde las patronales, de diferentes patronales, pero la defensa de la normativa europea yo creo que es fundamental para precisamente permitir a las empresas tecnológicas que están creciendo incorporarse a la tecnología de inteligencia artificial, de semiconductores, de todo lo que viene, digamos, en cuanto a computación cuántica, ¿no? Por tanto, mayor simplificación, mayor armonización, pero tenemos que evitar, de hecho, me gusta citar siempre el último premio Nobel de Economía, los últimos premiados un poco hablaban del peligro de los monopolios en tecnología, ¿no? De cómo pueden hacer que las brechas digitales crezcan entre países, entre bloques, ¿no? Por tanto, yo creo que una regulación flexible y que permita la innovación pues son muy necesarias. Quizás en Europa nos perjudica más la falta de un idioma común, como comentábamos con Latinoamérica. Yo creo que el reto que tenemos es convertir a Europa en un mercado único de casi 450 millones de personas, donde permitamos obtener las economías de escala que este gran mercado pues nos pueda ayudar a nuestras empresas, ¿no? Y después también hay cuestiones específicas que limitan, digamos, el crecimiento de grandes empresas tecnológicas en Europa, como son los problemas en la consolidación de sectores como los sectores de telecomunicaciones, ¿no? Que estamos compitiendo en Europa casi con más de 45 grandes empresas, grandes operadoras con mercados similares en Estados Unidos, que tenemos a solo 3-4 grandes grupos, o en China, que también tenemos a otros 3, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el facilitar esa consolidación, esa generación de lo que a los medios les gusta llamar campeones europeos, yo creo que sería un poco el camino para competir a nivel global. Miguel, quiero trasladarte una pregunta. Nos consulta Laura desde, esperen que están entrando varias más, Laura desde Valencia, hace esta pregunta, dice, esta digitalización de todos los sectores, claro, dice que aumentará la brecha entre países más desarrollados y menos desarrollados. ¿Esto se ha valorado? Es lo que pregunta Laura. Y por otro lado, dice, ¿se intentará llevar este desarrollo tecnológico a todos los países, educando, formando en esta digitalización? Estoy completamente de acuerdo con Laura. La brecha digital está aumentando las desigualdades a nivel entre países y también entre regiones, ¿no? Yo creo que es muy importante analizar los datos de la evolución histórica. El peso tecnológico europeo en los últimos 10 años se ha reducido de un 22% a nivel europeo a un 18%, y quizás un poco también en España esa brecha tecnológica pues está viendo, ¿no? Aquellas comunidades, aquellas regiones con mayor tecnología incorporada en sus sistemas productivos, con mayor tecnología incorporada en la producción de su sistema productivo, está teniendo mayores crecimientos, está teniendo mayores crecimientos también en el empleo, ¿no? Yo creo que en los últimos 10 años en España el empleo digital ha crecido casi un 27%, casi 3 veces más que el empleo en el sector global de la economía. Por tanto, es muy necesario medir esas brechas e intentar contribuir a esa reducción, ¿no? En España, casi ese 21% del valor añadido bruto del sector tecnológico se concentra en Madrid y en Barcelona. Por tanto, ese 50% puede estar lastrando el crecimiento de otras regiones, ¿no? Y de ahí un poco la preocupación tanto de la patronal, del sector digitales, como también de las diferentes administraciones,
para que la digitalización esté presente en todos los territorios, ¿no? Por tanto, es muy importante trabajar en esa línea, en la especialización digital de los territorios y, como decía Laura también, en la formación a lo largo, digamos, de todas las geografías, ¿no? También en los nuevos puestos digitales, prácticamente también en Madrid y Barcelona copan más del 50%, y si incorporamos a polos como puede ser Valencia, Málaga o Bilbao, prácticamente el 75-80% de las ofertas de empleo digital en España están en estos 5 polos de desarrollo, ¿no? Por tanto, nos preocupa y ocupa también el desarrollo de otras regiones. Muy interesante lo que acabas de aportar. Yo te quería preguntar también un poco, yéndonos un poco a la idea de espacios de plena digitalización, cómo también generan ciertos riesgos, ¿no? Fíjate, Miguel, que ahora mismo en el Parlamento Europeo estamos hablando con gran intensidad de los modelos de seguridad europeos, ¿no? de la dependencia, de la autonomía estratégica, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntarte sobre el ámbito de la ciberseguridad. Me gustaría saber realmente si estos contextos de ciberseguridad y de protección de nuestros datos, ¿crees que realmente son necesarios no generar más gasto, como algunos denominan, sino generar más inversión? Yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad hace poco de estar en Chile, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que tuvimos una reunión bilateral entre la Unión Europea y el gobierno chileno, nos decían cómo acababan de poner, era la primera gran apuesta del gobierno chileno, una gran agencia nacional de ciberseguridad, la primera en toda la región, en todo el área, ¿no? Y precisamente lo hacían porque sentían esa necesidad, primero, de impulsar la digitalización del país, pero luego también de una forma segura, ¿no? Entonces, hablar de la defensa o de la seguridad también de nuestras empresas, de nuestras instituciones, incluso de nuestro país, por poner un ejemplo respecto a algún tipo de infraestructura crítica que todos tenemos y que cada vez también nuestras infraestructuras críticas están cada vez más digitalizadas, me gustaría saber tu punto de vista respecto a la cuestión, porque, en fin, hay un debate abierto sobre si eso supone mucho gasto, ¿no? Y algunos en Europa estamos pensando claramente que esto lo que es una gran inversión para proteger precisamente a nuestros ciudadanos, ¿no? Hablar de seguridad es muy amplio, muy complejo, pero yo creo que precisamente cuando hablamos de ecosistemas digitales es fundamental, ¿no? El hacer una apuesta y una inversión precisamente en esta materia. Yo estoy completamente de acuerdo. La ciberseguridad es básica y cada vez va a ser más básica para proteger a nuestras empresas y a los ciudadanos y a la administración. Yo creo que la IA generativa, como comentamos, ha traído muchos aspectos positivos, un 99% de aspectos positivos, pero todos podemos ver día a día cómo los usos malintencionados de la inteligencia artificial pues suponen unos grandes riesgos de incrementos de ciberataques cada vez más sofisticados, ¿no? Que pueden incluso influir en campañas electorales, en elecciones de nuestros representantes políticos y, por supuesto, tumbar el sistema sanitario de nuestro país, el sistema de defensa, los sistemas tecnológicos, las comunicaciones. Yo creo que hay una gran necesidad de un reto de inversión a nivel europeo que yo creo que en su momento puso de manifiesto los informes Letta, los informes Draghi, pero también los propios informes de la Comisión Europea, de una mayor necesidad de inversión en tecnología y dentro de la tecnología la ciberseguridad es básica, ¿no? Yo creo que estamos ya analizando elementos, hemos hablado de la IA, pero también temas de computación cuántica. Los verdaderos expertos prevén que los sistemas de computación en 5 años van a poder destruir todas las claves y todas las encriptaciones de seguridad que tenemos en España, ¿no? Esos sistemas de encriptación, pues dentro de 5 años no van a servir para nada si no tenemos sistemas de encriptación cuántica, ¿no? Por tanto, es el momento de esa inversión que hablamos de ciberseguridad, pero también hablamos de todo lo que es la tecnología cuántica, tiene que hacerse, ¿no? Yo creo que
La propia brújula de competitividad de la Comisión Europea subrayó las grandes inversiones que necesitamos desde ya. Hablábamos de las inversiones en inteligencia artificial a nivel europeo de más de 200.000 millones que puso encima de la mesa la presidenta de la Comisión Europea, pero también se han señalado los más de 200.000 millones que necesitamos para el desarrollo de infraestructuras de conectividad, ¿no? Para que podamos seguir hablando como hoy estamos de forma remota, pero sobre todo para que esa conectividad pueda permitir avances de esos nuevos modelos de negocio que señalábamos antes en sectores como la medicina, ¿no? Yo creo que la telemedicina, para que sea efectiva, pues tenemos que tener una conectividad 5G real en España y en Europa, para que los modelos de IoT, de los sistemas de conectividad que permitan, digamos, la conducción automática o el avance, digamos, de nuestras manufacturas, son necesarias inversiones en 5G por toda la geografía, ¿no? Por tanto, IA, conectividad, ciberseguridad van a suponer un reto inversor muy relevante que yo creo que no va a tener precedentes en la historia de Europa. Quizás el reciente precedente que tenemos con el plan de recuperación, resiliencia y transformación puede ser un claro ejemplo de que cuando sumamos todos los esfuerzos, pues el impacto en la economía es muy positivo, ¿no? Y yo creo que tenemos, y os toca, digamos, en la Comisión Europea, a todos los eurodiputados, ¿no? Pues trabajar en este reto de poder revisar ese presupuesto europeo para permitir estas grandes inversiones que no son necesarias, son fundamentales pues para seguir teniendo, digamos, el estado de bienestar que tenemos en Europa. Hay una pregunta que está muy relacionada, porque recién, claro, hablabas de todo lo que se viene también en materia de nuevos desarrollos, pero para que eso se pueda ejecutar hay algo que es fundamental y es el talento humano, ¿no? Las máquinas, al final de cuentas, no se van a reproducir solas. Entonces, teniendo en cuenta esto, te quiero trasladar una pregunta que nos está haciendo Ulises Pérez Sánchez y dice, considerando las tendencias tecnológicas actuales y los desafíos de la transformación digital, ¿qué tipo de formación resulta más recomendable en términos generales? Y aquí agrego, ¿no? En el caso de digitales, cuando ustedes van viendo como empresas que necesitan talento, ¿qué tipo de formación, qué tipo de profesionales son necesarios para afrontar el reto de trabajar en todo un segmento que incluso todavía está mucho por hacer y hay, como dijiste recién, en 5 años hay cosas que ni siquiera, que todavía son impensables, que no sabemos qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿cómo encontrar y cómo trabajan ustedes desde Digitales para identificar el tipo de talento necesario? Pues yo creo que es una de las preguntas que más me gustan, porque llevo muchos años trabajando en ámbitos formativos y la IA generativa está realmente cambiando muchos puestos de trabajo en sectores, digamos, que eran los más demandados o las profesiones más demandadas dentro del sector tecnológico, que eran la programación en los diferentes lenguajes de programación. Prácticamente en 6 meses el 90% de esos programadores van a ser sustituidos por IA generativa, ¿no? Por tanto, estamos ante un impacto verdaderamente sin precedentes, ¿no? Desde Digitales y unido también un poco a la estrategia de las recientes modificaciones que hemos tenido en España, en Europa, de la ley de universidades, de la ley de formación profesional, donde incorporan un elemento esencial que es la formación a lo largo de la vida. Yo creo que modelos como las microcredenciales, que también se están impulsando desde la Comisión Europea, van a ser básicos. Las microcredenciales son módulos o formaciones de 6 a 15 créditos, que estamos hablando de 30 a 150 horas, que van a ser necesarias para los jóvenes a la hora de incorporarse a las empresas, para las personas que ya estamos en las empresas, que vamos a tener que constantemente teniendo un reciclaje para hacer un buen uso de la tecnología y, por tanto, en ese ámbito de las microcredenciales estamos trabajando con universidades públicas y privadas. Estamos desarrollando
alianzas con diferentes universidades para que nuestras empresas tengan un marco de colaboración con las universidades, con las últimas tendencias, digamos, en formación y puedan formar a sus empleados, ¿no? Pero también estamos en este esquema, como comentábamos, impulsando las microcredenciales o colaborando con los servicios de empleo nacionales de comunidades autónomas, con el SEPE, y sobre todo también con lo que el sistema de formación profesional que cada vez va a ser más relevante a la hora de incorporar, sobre todo en España, pues talento tecnológico. Seguimos entonces conectados. José, estamos ya sobre, digamos, la hora y el tiempo. Sería bueno también tu comentario, una reflexión y alguna pregunta más también para Miguel. Sí, bueno, yo sobre lo que comentaba Miguel me ha parecido muy interesante, además, una última mención que ha hecho a la importancia de desarrollar tecnología, ¿no? Uno de los debates que estamos teniendo de una forma muy importante aquí en Bruselas precisamente es esa conceptualización de tener una autonomía estratégica respecto del resto del mundo, sobre todo especialmente después de la gran revolución que está generando de forma disruptiva, ¿no?, la puesta en marcha de una nueva administración en Estados Unidos que está prácticamente agitando el mundo, ¿no? Y en ese sentido, claro, Europa quiere reaccionar, Europa quiere generar estructuras suficientes para tener, por ejemplo, esa autonomía estratégica, y eso se basa fundamentalmente en el desarrollo de una mayor capacitación, en el desarrollo de una tecnología propia, de una industria propia. Estamos estos días precisamente hablando mucho del debate de la industria y de la defensa, y es cierto que hace tan solo unas semanas tuvimos justamente en este foro al comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio, y nos decía cómo era muy importante precisamente apostar por desarrollar tecnología propia, ¿no? A mí me gustaría preguntar a Miguel ¿cómo estamos en esa materia? Es decir, si la apuesta, por ejemplo, por la investigación europea coaligada a las empresas, coaligada a las administraciones, en ese triángulo, ¿no?, mágico, está lo suficientemente desarrollado como para precisamente ir poco a poco dando pasos en la obtención de esa autonomía estratégica en Europa, ¿o crees que vamos a estar todavía muy lejos de conseguirlo? Yo, José, soy muy optimista con Europa y con las potencialidades que tiene Europa y España, pero lamentablemente también en esta conexión entre la universidad y la empresa, pues Estados Unidos nos lleva muchos años, ¿no? Yo creo que el sistema, digamos, de innovación y de I+D+I, digamos, español, pues y europeo, pues yo creo que carece de esa conexión entre la universidad, entre los grandes centros de investigación y las empresas, ¿no? De ahí un poco la necesidad de unir esta capa de investigación que tiene la universidad, que tienen los grandes centros de referencia y las empresas y las capacidades de las empresas, ¿no? Por tanto, yo creo que iniciativas de impulso de cátedras, de los centros de excelencia en tecnologías, hay 6-7 centros de excelencia en España en tecnologías de inteligencia artificial, en computación cuántica estamos también desde Digitales mapeando, identificando cuáles son los radares, el radar de computación cuántica en España para tener esas potencialidades, para evitar que los grandes proyectos que sin duda se van a poner en marcha para que podamos generar tecnología en Europa, tenga realmente una base de científicos, de academia, de empresas que puedan desarrollarla, ¿no? Yo creo que tenemos grandes proyectos de éxito que los hemos visto con los PERTES, los proyectos estratégicos impulsados por el Plan de Recuperación, pero tenemos algún ejemplo no tan bueno de estos PERTES en España para que los que no nos conozcáis en Latinoamérica. Son grandes proyectos de inversión en diferentes sectores, como es el PERTE Chip, que teníamos una inversión prevista, tenemos de más de 12.000 millones de euros en España, y que quizás un poco la parte de carencia de esa base científica y tecnológica pueden reducir este impacto y esta inversión, ¿no? Por tanto, es muy relevante la identificación de centros de excelencia, el impulso de estos centros,
alineados con las principales tecnologías que se quieran impulsar desde Europa y desde sus países y invertir tanto en tecnología, pero también en investigación, ¿no? Y en esa conexión entre la universidad, los centros de referencia y las empresas. Muy bien, muchísimas gracias. Me gustaría para... Sí. Si me permite, solamente una última pregunta que me parece muy interesante por parte de las palabras que acaba de citar ahora Miguel, era simplemente colocar un poco en valor el concepto de tecnología dual. Ahora mismo estamos hablando mucho de seguridad, de defensa en Europa. Me gustaría saber qué ejemplos podrías dar de cómo al final la tecnología puesta en marcha de nuestras empresas al servicio de la seguridad puede generar también grandes avances directamente desde un punto de vista social, porque a mí me parece muy importante que cuando hablamos también de la seguridad y de la defensa esté rodeada todo de los grandes beneficios sociales que puede tener, por ejemplo, nuestra capacidad de nuestras investigaciones o de nuestras empresas trabajando precisamente en estos temas. Yo creo que hay grandes ejemplos, ¿no? como el Supercomputing Center Nacional de Barcelona, de computación cuántica, que está al servicio de cualquier pyme española. Yo creo que es una gran referencia, una buena práctica de una gran infraestructura con financiación pública, europea, española, regional, local, al servicio de las empresas. Quizás el impacto más importante, que lo citábamos, son los casos de uso, y tenemos muchos en España en sectores como el sector salud, ¿no? Yo creo que la incorporación de la tecnología, que no necesariamente tiene que ser tecnología que tengamos que haber desarrollado los modelos, pero sí ser capaces de tener plataformas sectoriales de aplicación de esta tecnología, donde podamos ser líderes en esa digitalización, ¿no? Utilizando tanto tecnología propia, pero también tecnología proveniente de alianzas estables, de proveedores estables en ese planteamiento de la soberanía estratégica abierta, ¿no? Porque yo creo que es fundamental, y un buen ejemplo pues puede ser el supercomputador de Barcelona, ¿no? Y realmente ahora mismo lo tenemos en España. Tenemos algún otro referente también en España que se ha sido posible gracias un poco a la colaboración de empresas internacionales, ¿no? Por tanto, yo creo que la aplicación en el sector de la seguridad, de la computación, de la salud y la medicina son claros ejemplos que el desarrollo tecnológico propio y con una tecnología europea pues va a ayudar a seguir impulsando a la sociedad y al bienestar, digamos, de todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Miguel Sánchez Galindo, director general de la Asociación Digitales, por acompañarnos en este foro UNIR. También los usuarios conectados también agradecen el análisis, la información, los comentarios que se han hecho. Así que muchísimas gracias por haber acompañado este espacio. Muchas gracias a vosotros, a la comunidad UNIR, a Jorge y sobre todo a José Cepeda por haber invitado y por haber compartido esta hora de debate. Muchas gracias. Nos veremos. Muy bien, gracias. Gracias. Y José, bueno, también, como siempre, este encuentro mensual en este ciclo que estamos compartiendo, queremos también agradecerte estar hoy, y queremos invitar también a toda la gente que está conectada, que en un minuto nada más, enseguida vamos a estar hablando también de mucho de lo que recién también nos decía Miguel. Nos van a hablar un poco también de esos empleos que se están creando, de cuáles son esas necesidades de formación y qué oportunidades también tienen hoy los profesionales que quieren especializarse en el desarrollo ya sea de maestrías o de especializaciones muy orientadas a la tecnología, a la inteligencia artificial, a la ciberseguridad. Así que de todo eso vamos a hablar. José Cepeda, muchísimas gracias por estar hoy nuevamente. A ver si la próxima tenemos suerte y estás en el set y hacemos el programa desde aquí mismo en Madrid. Ojalá así pueda ser, pero si no, un saludo entero desde Bruselas al mundo entero. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros en 40 segundos, nada más, en 40 segundos vamos a estar hablando de empleos y profesiones en desarrollo digital y tecnológico ya para 2025. Vamos a estar conversando con Luis Miguel Garay, el director del área de Ciencias de la Computación y Tecnología de UNIR. 40 segundos y estamos de vuelta. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y continuamos y también seguimos recibiendo. Queremos agradecer a toda la gente, nos escribió Isaskun agradeciendo la participación de José Cepeda y de Miguel Sánchez Galindo. También nos escribió Ariel Mantecón, muchas gracias, Nelson Vera, JJ, Neus. Así que, bueno, vamos a continuar estos minutos. Recién les decía, vamos a conversar ahora sobre los empleos y profesiones en desarrollo digital y tecnológico para este 2025. Por eso nos está acompañando hoy Luis Miguel Garay, el director del área de Ciencias de la Computación y Tecnología de UNIR, aquí en el set. Luismi, bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, nos ha dicho el director que tenemos que mirar a cámara, cuando hablemos que no nos miremos tanto. Luismi, a ver, escuchábamos recién una de las cosas que destacaba Miguel y también surgían las preguntas del público, ¿no? O sea, esas necesidades de formación, porque creo que a mucha gente le está pasando esto de, vale, mi trabajo, mi puesto de trabajo, corre peligro, corre riesgo, lo puedo perder, vale, y si quiero formarme, si quiero aprender, claro, hay personas para las cuales por ahí tienen el temor de que deberían hacer una carrera entera, tal vez, ¿no? Pero en realidad hay caminos y un poco la idea es conversar contigo para que nos hables también sobre ese proceso transformador que se está dando hoy en los puestos de trabajo. Sí, la verdad es que estamos viviendo, y lo hemos visto antes, ¿no? Estamos viviendo una época enormemente interesante. Enormemente interesante porque centrándonos en la parte, en lo que tiene que ver con el empleo, lo cierto es que el empleo se está transformando. Eso es una evidencia que lo estamos viviendo en la universidad, en nuestras relaciones con la empresa y seguramente muchos de los asistentes a este foro en el día a día lo están viendo. El trabajo se está transformando y se está transformando no solamente porque la sociedad avanza, ¿no? Y surgen nuevas necesidades, energías renovables, el foco en la industria del ocio, la salud. No solamente por eso, sino por un motivo muy claro, ¿no? Y es que la aplicación de la tecnología en las empresas está cambiando la forma en la que se hacen las cosas. Y dicho esto, por lo tanto, la tecnología es un actor muy importante en esa transformación. Eso nos lleva, ¿verdad?, a pensar que cómo podemos estar al día en esas tecnologías, cómo puedo utilizar de forma eficiente las mismas y, en definitiva, cómo puedo beneficiarme en mi desarrollo profesional. Claro. Y aquí abrimos otro punto de vista que yo creo que también es muy interesante, ¿no? Y es, cuando hablamos de tecnología, da la sensación de que la tecnología es solamente patrimonio de los tecnólogos, es decir, de ingenieros, de profesiones muy técnicas, ¿no? Y esto no es así. Es cierto, y me ha gustado mucho un apunte que los anteriores participantes, José y Miguel, han comentado. Me ha gustado mucho cuando hablaban de cómo la tecnología está afectando de forma transversal a todos los sectores y a todas las empresas. Por lo tanto, podemos crear tecnología, es cierto, pero también tenemos la obligación de saber utilizarla. Y es ahí, en ese punto de saber utilizar la tecnología con rigor y aplicarla en nuestro día a día, donde ese trabajo que decía al principio se va a transformar y donde le vamos a sacar beneficios. Luismi, quiero invitar también a la gente que está conectada, si quiere trasladar una pregunta a Luismi, que aproveche estos minutos, ¿no?, para hacerlo. ¿Dónde están? Y es un poco lo que le preguntaba también a Miguel, ¿no? Creo que hoy la estrella indiscutida es la inteligencia artificial, pero
¿qué otras áreas, digamos, dentro de esa formación tecnológica son relevantes para un profesional? No sé si es hablar de transformación digital. O sea, además de la IA, que hoy es casi monopólico de lo que se habla con la inteligencia artificial, ¿en qué otros, qué otros ámbitos hay para formarse y especializarse en tecnología para poder trabajar y adaptarse a esas necesidades del mercado? Mira, Jorge, la Unión Europea utiliza un índice de digitalización que mide precisamente el grado de avance de los diferentes países miembros de la Unión Europea en términos de digitalización. ¿Qué es lo que mide ese índice? Pues mide, por ejemplo, el nivel de digitalización de los servicios públicos, mide, por ejemplo, el nivel de utilización del e-commerce, de venta online, mide, por ejemplo, las tecnologías que están utilizando las empresas, mide, por ejemplo, a nivel de habilidades, esa capacitación digital que se comentaba anteriormente. Por lo tanto, cuando hablamos de digitalización, son muchas facetas. La inteligencia artificial es una de las muchas tecnologías que influyen en ese índice de digitalización. Y podríamos hablar de otras tecnologías emergentes, podríamos hablar evidentemente de ciberseguridad, podríamos hablar de ingeniería de software, ¿verdad? Es decir, hay un compendio de tecnologías muy amplio. Todas estas tecnologías, al final, y es algo que estamos viendo en la universidad, deben venir acompañadas en la formación, no solamente por los conocimientos técnicos, es decir, la parte dura de la tecnología, sino también por otro tipo de habilidades, ¿no? Hay que formar profesionales y esto lo ponía énfasis, por ejemplo, el último informe sobre la evolución del empleo del Foro Económico Mundial, publicado recientemente en enero del 2025, es decir, hace unos meses, y hacía hincapié precisamente en ese punto, ¿no? Necesitamos profesionales capaces de utilizar la tecnología, pero también las habilidades que se necesitan para desplegar esa tecnología en las empresas pues están evolucionando. Y me refiero, por ejemplo, a la capacidad analítica, a la capacidad de tomar decisiones, a la capacidad de trabajar en equipo, a la capacidad de hacer que las cosas ocurran en las empresas, de influir, ¿verdad?, en las compañías. Por lo tanto, desde las universidades nos preocupamos en esa formación en habilidades, en capacidades, en competencias tecnológicas, pero también estamos trabajando en ese otro tipo de habilidades blandas, ¿no?, o soft skills. Luismi, ahora voy un poco también a lo concreto. Nos preguntaban, por ejemplo, claro, sobre las diferencias que todavía vemos en América Latina, ¿no? Claro, por ahí en Europa, obviamente, la formación y sobre todo de las instituciones educativas, como particularmente el caso de la UNIR, claro, aportan una información y una formación muy actualizada, muy competitiva. Alguien nos decía a través del chat, bueno, pero es que en América Latina todavía nos está faltando un largo camino. Sin embargo, y esto tú lo puedes perfectamente corroborar, muchos de los estudiantes que se están formando en las maestrías de UNIR son precisamente estudiantes de América Latina, o sea, tenemos de Colombia, tenemos de Ecuador, de Perú. ¿Cuáles son, digamos, esas maestrías destacadas que son un poco las que más buscan los profesionales que llegan a UNIR, no solo para aquellos que son ingenieros que buscan una especialización, como puede ser la ciberseguridad, sino también ahora tenemos un nuevo tipo de público, que son personas que vienen de otras ciencias, por decirlo así, pero que pueden formarse con una maestría en UNIR y adquirir conocimientos justamente para adaptarse. Muy bien, Jorge. Mira, la primera parte de la pregunta en cuanto a los alumnos, la procedencia de los alumnos en nuestro máster, efectivamente, tenemos alumnos de Ecuador, de Colombia, de México, es decir, de países que no son España o no son Europa. Los contenidos son exactamente los mismos y las necesidades en la aplicación de la tecnología es muy parecida.
Es cierto que cada país tiene un tejido industrial diferente, el perfil de las empresas también puede ser distinto, pero la tecnología, si algo tiene de positivo, tiene muchas cosas positivas, es su capacidad de aplicarse de forma democrática, ¿no? No hay barreras, no hay fronteras en la aplicación de estas tecnologías. Y en este sentido tenemos másteres como pueden ser el de transformación digital mediante la aplicación de tecnologías disruptivas, es decir, profundizamos en cómo utilizar un abanico muy amplio de tecnologías en este proceso de transformación digital que comentábamos. Tenemos másteres que tienen que ver con inteligencia artificial, con ámbitos de Big Data, muy orientados a ese perfil tecnológico. Pero, ya que lo has mencionado, tenemos másteres de inteligencia artificial orientados más a un público de negocio, ¿no? Es decir, profesionales que trabajan en atención al cliente, que trabajan en marketing, que trabajan en ventas, que trabajan en facturación, que trabajan en logística y que no quieren no poder utilizar estas tecnologías. Másteres que tienen que ver con la innovación y transformación de negocio a través de la inteligencia artificial. Tenemos aproximaciones sectoriales de estos másteres. Cada industria, ¿verdad? Cada sector tiene sus propias peculiaridades, sus procesos, y de esta forma tenemos másteres de inteligencia artificial aplicado a entidades financieras, aplicado a ciencias del comportamiento o, por ejemplo, que se mencionaba en la anterior parte de este foro, inteligencia artificial aplicado a procesos industriales. Es decir, que al final lo que sí queremos, y es nuestra vocación, ¿verdad?, es nuestra misión, ayudar a los alumnos, no perfil tecnológico exclusivamente, a que puedan beneficiarse de la aplicación de estas tecnologías en sus funciones, en sus empresas, allí donde se encuentren, ¿no? Sector agroalimentario, industria, educación, salud, etcétera, etcétera. Interesante porque cuando hablas, por ejemplo, Luismi, citas el sector agroalimentario, claro, países, por ejemplo, como Argentina, que tiene un tremendo sector agroalimentario, claro, la posibilidad de formarse y especializarse con el uso de IA obviamente va a aportar un valor muy significativo. Recién hablabas también de las ciencias del comportamiento y yo reflexionaba por un momento, mi profesión es periodista, soy un comunicador, o sea, en este caso, quizás dentro de lo que es ciencias del comportamiento, yo perfectamente puedo postular a esta especialización, a esta maestría y hacer esta formación que dura un año y me otorga un máster en inteligencia artificial aplicada a ciencias del comportamiento. Eso es, Jorge, porque al final nosotros a la hora de diseñar esos másteres partimos de la necesidad que tienen las empresas o las profesiones. ¿Verdad que es interesante para un periodista poder analizar de qué se está hablando en redes sociales, cuál es el tono de la conversación, qué aspectos, ¿verdad?, se está incidiendo, cuál es la tendencia en esas líneas de opinión? Todo eso es interesante, ¿verdad?, desde el punto de vista de un profesional del periodismo. Pues evidentemente ahí también tenemos la posibilidad de realizar esos análisis aplicando la inteligencia artificial. Es solamente un ejemplo, ¿no? Pero lo mismo que pongo este ejemplo, podría hablar de otras muchas profesiones. Psicólogos que necesitan identificar patrones de comportamiento en sus pacientes o analizar encuestas, etcétera, etcétera. Luismi, le quiero contar a quienes están conectados, que también nos hacen preguntas, que les hemos compartido un enlace. Este último enlace que les acabo de compartir a través del chat los va a dirigir a la página web de UNIR, y ahí van a ver todos los másteres o maestrías, como prefieren llamar según el país. En algunos lugares decimos máster, en otros decimos maestría, donde pueden ver todas las maestrías que están vinculadas ya sea a estos temas, ¿no?, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad. Hay varias opciones para ver. Que tengan en cuenta que por estar en este evento, por haber participado de este evento, ustedes pueden ingresar allí, y si alguien toma la decisión de hacer su máster, va a obtener
beneficios, porque hay algunas becas disponibles según los países, ¿sí? Según si estás en Colombia o estás en Ecuador, hay países donde hay disponibles becas o algún tipo de descuento. Esto es importante también que lo tengas en cuenta, porque si tomas la decisión, tú completas los datos. Una vez que completaste los datos, se pone en contacto contigo un asesor. Él te va a dar toda la información sobre la maestría, las características en función de qué titulación de base tienes, si puedes postular a ciertas maestrías o ciertas no, porque en algunas sí requieren que, por ejemplo, seas ingeniero. Entonces, creo que ahí vas a tener toda la información relevante. Luismi, yo te quiero también agradecer muchísimo, porque siempre es un placer escucharte, siempre nos aportás nuevos datos cuando vienes a estos foros con información que es sumamente relevante, porque haces este trabajo, ¿no?, de estar permanentemente viendo cuáles son las necesidades del mercado, qué están buscando las empresas, qué se necesita hoy, porque hay que formar a los profesionales para esas demandas del mercado de trabajo en el ámbito tecnológico. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y nosotros vamos a cerrar. Les vamos a pedir 2 cositas nada más. Primero, antes de que te vayas, cuando te vayas a desconectar te aparece una encuesta. Te pedimos, por favor, esa encuesta te demanda 10 segundos nada más. Ponnos una buena calificación, ¿sí?, para responder, porque estamos trabajando en que estos foros sean foros como ya han visto. Traemos invitados de primer nivel, traemos a gente sumamente relevante de distintos sectores, y es un proyecto que compartimos para ustedes, completamente gratuito, para que obviamente puedan también acceder a un conocimiento, a una transferencia de conocimiento que hacemos también desde la universidad y para un público amplio. Así que, por favor, respondan a esa encuesta. Y los voy a dejar para cerrar con un momento muy lindo. Cuando alguien termina, ya sea su carrera de grado o termina su máster, hay una ceremonia muy emotiva y muy bonita, que es la ceremonia y el momento en que las personas reciben su título. Por favor, quiero que veas esto, porque hay gente de todo el mundo, y que veas también qué motivo es ver y vivir ese momento, que si te decides hacer una maestría, en apenas un año lo vas a estar compartiendo, igual que todos aquellos que vas a ver ahora. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita, y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no?, del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez, y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo, y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia, después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa, y qué mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no?, que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.